Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Por supuesto, gracias a Juan Miguel, a María Jesús, en fin, a toda la Asociación Espírita de Estudios Espíritas de Madrid, porque para mí ya es como una segunda casa, por la cantidad de veces que he venido. Yo no sé, no he contado, pero posiblemente más de 30 veces. ¿Y las que te quedan? Y las que me quedan, no, yo siempre encantado. Cada vez que Juan Miguel me llama, me dice ven y yo voy. ¿Pero por qué? Porque me siento muy a gusto aquí, porque sé que es un ambiente receptivo a estos temas que tanto nos apasionan, que tienen que ver con el misterio, con el folclore, con la antropología, en fin, con la vida y por supuesto con la historia. Y el tema que he querido traer hoy, que por lo que veo pues también le sorprendió a él, y además ya he hecho un poco la encuesta, que es lo que iba a hacer yo también, un poco. ¿Quién de aquí no ha oído, voy a cambiar la pregunta, ¿quién no ha oído hablar de los pliegos de cordel? Que levante la mano. Pliegos de cordel, literatura de cordel, o sea que por lo que veo la mayoría no sabéis un poco en qué consiste esta literatura. Pero como muchas veces vale más una imagen con 1000 palabras, os he traído pliegos de cordel. Pliegos de cordel, antes de entrar en la charla, que me gustaría que fuerais repartiendo para que lo vayáis viendo, porque nada mejor ir partiendo por aquí, ir pasando, para que lo vayáis ir pasando los unos a otros, porque solo hay 10, pero bueno, para que lo veáis, ¿no? Para que veáis físicamente cómo es un pliego de cordel. Y ahora os diré por qué se llaman pliegos de cordel. Pero es muy importante que tengáis la referencia visual, además incluso el tacto, ¿no? Porque el papel es muy similar a cómo se hacía este tipo, vamos a llamarlo de literatura popular. Es una literatura de pobre, que también se llamaba, porque este tipo de pliegos costaban 5 céntimos de la época, que era muy barato, incluso para la época, y donde se contaban todo tipo de sucesos, de relaciones, en fin, de acontecimientos de todo tipo. Lo que pasa es que yo he querido centrarme especialmente en los sucesos prodigiosos, ¿vale? Porque si no, la charla sería muy amplia y tampoco sería necesario exponer más ejemplos. Pero sí es importante que sepáis que este tipo de literatura, para mí, son los pioneros de la literatura o de la investigación de misterio. De esos protoperiodistas, antes de que se llamaran periodistas, protoperiodistas, que ya escribían sobre hechos anómalos, hechos reales, hechos históricos, hechos inventados a veces, ¿por qué no? Todo valía, a ver que lo comprobaba luego, y luego pondré unos cuantos ejemplos. Así que, si os parece, una vez que ya estáis viendo en vuestras manos estos pliegos de cordel, que por cierto se llamaban pliegos de cordel porque se colocaba un cordel y estos pliegos se colocaban así, de esta forma. Entonces la gente iba, cogía un pliego de cordel, le daba 5 céntimos y se alargaba. Y luego lo utilizaba para todo, para leerlo y por supuesto también para actividades más escatológicas. Por eso han llegado tan pocos a nosotros. Y los que han llegado con un cierto olorcillo. Apaga ya la luz si queréis. Y nos vamos un poco pues a esta aventura de los pliegos de la literatura de cordel, como así ha sido llamada. A ver, no va esto, mira a ver si está. Bueno, mientras se van arreglando los problemas técnicos, os voy comentando, ya lo veis por aquí, un poco cómo aparecen. Aquí aparecen con pinzas, pero bueno, lo normal es que estuvieran dentro de un cordel. Y de ahí, lo de pliegos de cordel, porque eran pliegos, como veis, de 4, de 6, de 8, de 16, de 32 páginas, para comentar algún tipo de suceso que normalmente podía interesar a la población, fuera un pueblo, un villorrio o fuera una gran ciudad, y normalmente se hacían en plazas y a veces en teatrillos, que también de todo había, ¿no? Y por supuesto eran pliegos que en el sentido cronológico de la palabra empiezan, os podéis imaginar cuándo empieza la difusión, cuándo se inventa la imprenta. Un siglo, decirme, no voy a pillar. Claro, diciendo todos los siglos, alguno será. Bueno, Gutenberg, la invención oficial
en Occidente, que fue por Gutenberg en 1440, ¿vale? No hablamos de que los chinos ya estuvieron antes y tal, pero bueno. Quiere decir que a partir del siglo XV es cuando se empieza a popularizar este tipo de literatura. En algunos casos, por supuesto, eran libros ya hechos y derechos, como era la Biblia, por ejemplo, la famosa Biblia de Gutenberg, pero otras veces hacían este tipo de pliegos, como veis aquí. Fijaros que el nombre genérico es pliegos de cordel, pero os he puesto distintos nombres también que recibían estos pliegos de cordel en función de la temática que se tratara. En fin, las coplas de ciegos, hojas volantes, romances, relaciones, aleluyas, que en Cataluña la llaman aucas, los gozos, las coplas, cacetas, trovas, avisos, misceláneas, villancicos, de todo había en esto. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba era contar una historia, muchas veces en verso, muchas veces en ripios, otras veces también en prosa, y se contaba con una ilustración normalmente. Siempre había una ilustración al principio, si habéis visto esos pliegos que tenéis algunos en las manos, veis que siempre hay una ilustración, y luego en relación a esa ilustración aparece un texto. Entonces, bueno, pues son distintos nombres dentro de esa gran literatura de cordel, dentro de esa literatura de pobre, literatura popular, que servía para acercar este tipo de sucesos, muchas veces, ya digo, ordinarios y otras veces extraordinarios, al pueblo. Como en esas épocas, estamos hablando del siglo XV, además esto es un invento muy español, que luego fue exportado a otros lugares, esta es la ventaja, ¿no? Un poco el privilegio que hemos tenido, porque esto se le ocurrió, en fin, a algún españolito que pasaba hambre, y normalmente son poetas de estos que no sabían dónde caerse muerto, escribía la copla o escribía el pliego, se lo pasaba a un impresor, el impresor hacía una impresión de tantos ejemplares, y luego esto se lo pasaba a un buhonero, que normalmente solía ser un ciego, para que lo contara de pueblo en pueblo. Y bueno, y todo el mundo ganaba un dinerillo. En fin, el impresor ganaba porque se lo daba el coplero, el otro porque lo recitaba, y por supuesto los que iban comprando estos pliegos, pues el ciego y el lazarillo pues también se ganaban sus estipendios pues correspondientes. Aquí tenéis un poco los distintas imágenes donde los ciegos, una forma de ganarse la vida. Acordaros que en aquella época ser ciego pues tenía ese estigma de que ¿qué haces, no? No te puedes dedicar a ningún tipo de oficio, en fin, de los que son remunerados, se tenía que dedicar un poco pues a esto, tenían buena memoria y recitaban estos tipos de pliegos. ¿Ves? Como veis, ahí aparecen en las imprentas, librerías, y luego, por supuesto, siempre de forma ambulante a través de los copleros, de estos buhoneros o ciegos que recitaban este tipo de romances, porque muchas veces también se llaman romances de ciego. Ahí ves otra de las ilustraciones donde se acompaña de un lazarillo, normalmente siempre, precisamente al ser invidente, necesitaba siempre de un muchachote, con lo cual también el muchacho pues ganaba su pequeño dinerillo. Acordaros del lazarillo de Tormes, ¿no? También la picaresca y cómo intenta burlar al ciego pensando que al ser ciego le va a engañar, y porque sea ciego no quiere decir que sea estúpido. Bueno, pero era un oficio, bueno, pues que iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, intentando hacer sus historias, y sus historias era esto. Muchas veces era el propio ciego, que sabía escribir, el que hacía esa copla o hacía ese romance, casi siempre, ya digo, en verso, y luego se lo pasaba al impresor y luego él pues ya lo vendía, ¿no? O sea que muchas veces no había un intermediario, sino que lo hacía él mismo. Aquí veis, por ejemplo, uno de los cuadros clásicos también, para que veáis que no solo eran cuadros populares, sino que también Ramón Valleo, el ciego músico. Aquí tenéis un ciego que normalmente se hacía acompañar a veces de un instrumento musical. En este caso es una zanfoña, ¿vale? Pero muchas veces era con una vihuela, otras veces era con un violín, otras veces con una guitarra. Veis aquí está el lazarillo con unas castañuelas para darle más espectacularidad y el perro bailando. Con lo cual, pues en teoría se conseguía más céntimos, ¿no?, a la hora de recaudar fondos, mientras él recitaba. ¿Qué recitaba? Pues muchos temas, ¿no? Ahora os comentaré, pero muchas veces eran crímenes horrendos, adulterios, en fin, alguna fechoría de algún bandolero, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ya te digo, lo que me interesa son los hechos extraordinarios. Veis aquí un poco, antes visteis la zanfoña dibujada como tal, ¿ves? Pero aquí tenéis un cuadro, una fotografía donde el ciego aparece con esa zanfoña. Es un instrumento que ya está en desuso, pero que por entonces era bastante habitual. Otras veces era con un pequeño tambor, otras veces eran con pequeños acordeones, en fin, el instrumento que él tuviera a mano y que supiera tocar. Y como ves,
el lazarillo va enseñando las ilustraciones mientras el ciego va recitando estas coplas o estos pliegos de cordel. Que, por cierto, porque como hay muchas viñetas, ahora veréis que hay varias variantes, en el fondo es un antecedente de las historietas o de los cómics. Y Manuel Berrocal, que es un experto en esas temáticas, seguro que estarás de acuerdo que estaríamos hablando de estos antecedentes que se producen en el siglo XV, pero que, fijaros, es que esto dura prácticamente 5 siglos, hasta principios del siglo XX se sigue vendiendo y se sigue popularizando esta literatura. Y no solo en España, sino en el resto del mundo. Bueno, pues efectivamente Goya no podía ser ajeno a todo esto. Ya sabéis que a Goya le gustaba mucho también el tema tradicional, el tema folclórico. Entonces aquí veis que hay otro ciego, pero en este caso tocando una guitarra, ¿ves? O sea, que te quiero decir que el instrumento variaba, pero la finalidad era la misma, en este caso en una zona palaciega, porque este tipo de literatura gustaba a todo el mundo. Es verdad, ya digo, que la mayoría de la gente por entonces no sabía leer y escribir, con lo cual estos pliegos de cordel, ¿quién los compraba? Normalmente alguien de la casa que sabía leer y luego se lo recitaba al resto de la familia o al resto de la aldea, por ejemplo, ¿no? O de la alquería. Para eso servía para todo. ¿Ves? Aquí he puesto un poco los distintos temas de los romances de ciego, ¿no? Los temas medievales, históricos, burlescos, satíricos, religiosos, noticieros, teatrales, amorosos, asombrosos y sobrenaturales. Hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, que veáis que prácticamente todo tenía cabida con una condición. La condición es que gustaran o asombraran. O sea, no contaban una tontería, ¿para qué? Tiene que ser algo que llamara la atención. Y dentro de los que llama la atención, pues bueno, pues estamos en esos asombrosos o sobrenaturales, donde el ciego pues los iba recitando siempre con la ayuda de, pues eso, de un ayudante, de un lazarillo. ¿Ves? Dentro de los cronistas de lo insólito, que para mí estos pliegos de cordel son estos antecedentes de los cronistas de lo insólito, acordaros, estos protoperiodistas, estos que son los que crean todo el corpus, ¿no?, de los sucesos extraordinarios, que luego con el tiempo pues se convierte en esto que llamamos el periodismo de misterio. Bueno, pues estos ya eran periodistas de misterio. Bueno, yo los divido como en cuatro apartados dentro de lo asombroso, ¿no? Por una parte, los crímenes horrendos; por otra parte, los fenómenos meteorológicos inusuales, que eso llamaba mucho la atención, cuando aparecían ahí extraños cometas y nubarrones; apariciones que podían ser de personas, de animales o bien de objetos; y nacimientos de seres monstruosos, que eso también pues llamaba mucho la atención. Ahora os pondré unos cuantos ejemplos. Así que un poco me voy a limitar a estos 4 apartados, porque ya digo que hablar de muchos más, pues en fin, haría farragosa la explicación y tampoco vendría a cuento, porque para eso lo he titulado Los prodigios de la literatura de cordel, es decir, aquellos que para mí son prodigiosos, aquellos que dejaban con la boca abierta a la gente, al personal, o te dejaban ojiplático, ¿no? Como diciendo, no puede ser, o esto es increíble. Pues claro que era increíble. Por eso, en la mayoría de las relaciones siempre parecía con un título. Dice, verdadera relación del caso, siempre te ponía lo de verdadera por si alguien lo dudaba. Pero claro, que pusiera verdadera no se lo creía ni su padre, pero bueno, hay casos curiosos. Por ejemplo, he puesto la letra del inicio de un romance de un crimen, ¿no? El crimen de Durero. El del crimen bueno, esto fue uno de los de Duruelo, fue uno de los más apoteósicos que hubo en aquella época, estoy hablando del siglo XIX, pero un poco la forma que tenía de redactar o de contarlos los ciegos, ya sabéis cómo era, ¿no? Esto de, oigan ustedes, señores, y escuchen con atención para explicar este crimen que es digno de compasión. Así, en la provincia de Soria, en Duruelo, apareció una joven desgraciada muerta por un puñal traidor. Todo el mundo, ¿qué pasará? Sí. 22 años tenía la infeliz cuando murió y más de 20 puñaladas el criminal la asestó. Ya en ese momento ya hay gente que ya se había ido porque esto es demasiada sangre para mí. Pero bueno, este era el tonillo que se utilizaba. Por supuesto, imaginaros aquí unas viñetas, ¿vale? Y las viñetas pues con un palito pues lo iba describiendo, ¿vale? Un poco un tono parecido a lo de los pregoneros. Cuando el pregonero hacía un anuncio, ¿no?, en la plaza por orden del alcalde y tal, ¿no? Pero lo de la viñeta y el palito, eso era típico, ¿no? Claro, por eso digo que ese era el tono que se utilizaba. ¿Por qué? Porque, en fin, la gente necesitaba que lo entendiera bien y por eso se hacía tipo con ripio, porque se asimilaba mucho mejor, se comprendía mucho mejor, ¿vale? Y ese era el tono, en alto, por supuesto, porque a veces se reunían 20, 30 o 100 personas allí. Entonces, como lo del chiste, ¿no?, con ese anuncio con ese tono de voz. Dice, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Vale, ya veo que lo habéis captado. Bueno, y luego hay muchas obras, muchas
literatura que se hacía eco de esto, un poco literatura un poco más seria. ¿Sabes? Que muchas veces me han preguntado, dice, oye, ¿y tú cómo sabes tantas historias? ¿Cómo consigues pues, acceder a este tipo de rarezas, ¿no? Dentro del mundo del folclore, de las tradiciones, de las leyendas? Digo, pues acudiendo a este tipo de obras, acudiendo a estas obras, a estos pliegos de cordel, y estas obras para mí son esenciales, ¿no? Porque en el fondo es una miscelánea de casos raros, de casos inauditos que ocurrieron en aquella época. Fijaros por ejemplo, de Silva de Varia Lección, que bueno, pues es uno de los del clásico, ¿no? De Pedro Mesía, fijaros el año, por supuesto, de 1540, y luego del 1570, que es el de Antonio de Torquemada, que no tiene nada que ver con el inquisidor Torquemada, y que es el Jardín de Flores Curiosas, y que continuamente yo ojeo precisamente para eso, para rescatar casos curiosísimos. Están escritos en forma de diálogo, normalmente esto se hacía, hay una serie de interlocutores que se van preguntando, hombre, ¿te acuerdas de lo que ocurrió en la casa de tal? Pues sí, mira, ocurrió que apareció un fantasma, y lo van contando como si fuera un diálogo, pero escrito, ¿no? Bueno, pues son textos que los pongo como referencia. Por cierto, hay ediciones actuales, he puesto un poco la edición original, porque en el fondo es eso, es una recapitulación de estos cronistas de lo insólito que mucha gente desconoce, que encima son españoles, que encima tenemos el privilegio de que somos pioneros en este tipo de literatura, y sin embargo pues casi nadie conoce a Pedro Mesía o a Antonio de Torquemada. Pero bueno, que siempre es importante tener en cuenta estos referentes literarios a la hora de conocer a estos cronistas de lo insólito. Bueno, y una de las formas, como os dije al principio, son las aleluyas. ¿Cómo eran las aleluyas? ¿Ves? Aquí ya estamos en el tipo cómic, en este caso he cogido una aleluya de San Isidro Labrador, donde de una forma clara, con imágenes, te va contando pues un poco los milagros de San Isidro. Entonces imaginaros aquí, ¿no?, el ciego con la varita, y te va contando un poquito. En este caso no es demasiado espectacular porque hace mención, ¿no?, las aleluyas casi siempre hacen menciones a temas religiosos, pero para que veáis un poco cómo sería poco el esquema, o las aucas de Montserrat. Las aucas ya sabéis que son las aleluyas, pero en Cataluña. Y aquí está contando un poco pues todo lo que es la aparición de la Virgen, de la Moreneta, ¿no?, en el macizo de Montserrat. Bueno, pues ahí lo cuenta, y siempre, veis, hay unas pequeñas frases que son unos ripios. Normalmente siempre son en verso para que quede mucho mejor, ¿no? O estos juegos infantiles tradicionales. No sé si lo veis por ahí, pero bueno, es curioso, os cuento por aquí, ¿no? Cuando dice, niños, ved aquí pintados vuestros juegos apreciados. El pinto, ¿quién conoce el pinto? El pinto. Pinto en verdad es juego de tierna edad. El peor, bien entendido, es un juego divertido. No, la verdad que tampoco no se van a devanar los sesos. La comba, como ves, juegan por lo menos 3. El chito requiere maña para hacer caer la caña. La toña peligrosa, diversión poco graciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, era una especie de recordatorio de distintos juegos, que muchos de ellos ya han pasado desapercibidos, pero que, bueno, es curioso porque así se jugaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces, bueno, está bien para recordarlo, y estos serían estos aleluyas o estos antecedentes. También este tipo de cosas también se ponían, ¿eh? Porque bueno, también era importante saberlo, porque no deja de ser algo interesante, algo didáctico y algo de cultura general. Pero bueno, después de conocer las virtudes del cagar, nos vamos a otro de esos apartados que os indicaba al principio, que es esas apariciones de personas, objetos o animales que asustan, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí os he puesto uno de esas ilustraciones. Hay varias, y entonces os voy a contar, porque seguro que muchos de los que estáis aquí habréis oído hablar de la fiera corrupia, ¿no? O de la fiera zurrupia, que a veces lo llaman con una Z, o de la fiera malvada. Bueno, pues de esos varios pliegos de cordel hacía referencia a eso, porque imaginaros, ¿no? Tú estás en un pueblo donde no has visto un caimán, un cocodrilo, y has oído de dragones, pues de casualidad, que te cuenten que en cierta localidad, además te dicen la localidad y te dicen el año. Lo que no te dicen nunca es la fecha, ¿no? La fecha exacta, y bueno, hay veces que sí, pero me refiero a exacta, me refiero con día y mes, y tampoco te dicen quién es el autor. El autor se cuida el anonimato por si acaso le corren a gorrazos. Entonces, muchos de estos pliegos son estos. Ves aquí, por ejemplo, este de la fiera malvada, porque muchas veces a esta fiera corrupia se la lleva la fiera malvada. ¿Por qué? Porque se dedica a matar gente. ¿Veis que por aquí aparecen cráneos, brazos, piernas,
alguien devorándolo, en fin. Incluso pues ahí os he puesto una definición de José María Iribarren, que también otro libro que os recomiendo, El porqué de los dichos, donde bueno, pues dice lo que sería una corrupia según estas aleluyas, ¿veis? Estos romances que os acabo de comentar. Y siempre lo describen pues como una especie de animal híbrido, ¿no? O sea, una mezcla de distintos animales, pero muy fiero, con mucha voracidad y con ganas de zamparse al primero que encuentren por la calle. Y esto se contaba, ¿ves? Aparece la figura, la ilustración, y luego iba, porque estos pliegos, imaginaros, tienen más o menos pues los pliegos que habéis visto por aquí, o muchos más, o pueden tener, si la historia es muy larga, puede llegar a 8 a 16. Jesús, perdón. Dime. Pero de la fiera corrupia se sigue utilizando. Claro que se sigue utilizando, pero como una cosa genérica, efectivamente, pues viene de aquí, viene de estos pliegos. Entonces era, claro, ¿cómo la definías? Pues la fiera corrupia. Bueno, luego le ponían nombre, la fiera de Oporto, la fiera de Jerusalén, luego lo comentaré, ¿no? Pero en general el texto genérico era la fiera corrupia. Que claro, muchas veces lo escuchaba de oído, dice, sí, he escuchado un romance de ciego de la fiera Zurrupia, y le ponían Zurrupia con Z. Entonces, lo de la fiera corrupia, la propia palabra ha sufrido corrupciones, y entonces cada uno lo llamaba de una manera distinta, pero en el fondo era la misma, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay un poeta, que es Fernando Villalón, donde le hace todo un poema, ¿no?, a la fiera corrupia. En otra de las ilustraciones, ves que aparece con escamas, aparece con una cabeza de toro, con cuernos, con una cola de serpiente, en fin, una mezcla informe, totalmente inventada, pero que horrorizaba. O sea, que lo que se buscaba era que asustara y que la gente se pensara que esto era cierto, porque todas estas relaciones aparece con el caso notable y espantoso. Por ejemplo, aquí tenéis la fiera de Oporto, fijaros también en este caso, ¿no? Aquí tiene brazos por un tubo, bueno, pues, y piernas. Lo que se buscaba era eso, y va matando, en este caso, a niños, con lo cual todavía era más horroroso. Pero es que esto se lo creían, porque claro, no sabía si en algún lado, claro, imaginaros, para un pueblerino de Soria o de Ávila, Oporto estaba lejísimos, ¿no? Entonces, si le dicen que en Oporto aparece una fiera que hace este tipo de cosas, pues se lo creen. Y además, por una razón básica, porque también muchas veces la Iglesia estaba implicada en esto. Se pensaba que esto era una especie como de fiera del Apocalipsis. ¿Qué ocurría? Es decir, este tipo de seres monstruosos aparecían en un determinado poblado porque esa población, esos habitantes, habían cometido algún pecado. Y para expiar ese pecado, el sumo hacedor bajaba o enviaba a una bestia de estas, fuera corrupia o fuera como fuera, para asolar el lugar, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, entonces el cura de turno decía, no, tenéis que pecar menos, porque si no, veréis lo que os pasa. Y entonces, bueno, siempre había una especie de moraleja, una parte moral en todo este tipo de casos, que os podéis imaginar que son totalmente fantasiosos, ¿no? La arpía americana, como veis en este caso, con un busto de mujer, pero también pues haciendo auténticas barrabasadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del monstruo de la laguna, vale, gracias, el monstruo de la laguna de Tagua, en Chile, bueno, pues ahí, como veis, otra variedad, pero todas, como veis, siempre con cuernos, con alas, un poco intentando representar como a la bestia del Apocalipsis, un poco se la describe con distintas piezas y con distintos elementos de animales parecidos al dragón, a la serpiente. Sabéis que el dragón y la serpiente, dentro de la simbología cristiana, que está representando el anticristo, la maldad, el paganismo, el pecado, pues ya está, la fiera tiene que tener estas características, no le vas a poner como un burro. El burro no da miedo, pero esto sí. Y fijaros encima, porque aquí aparecen todos los detalles. Aquí os he puesto lo de la laguna de Tagua, claro. ¿Quién sabía dónde estaba la laguna de Tagua? En Chile, bueno, nadie. Pues si aparece esto, y además haciendo, ya digo, verdaderos estragos, pues la gente se lo creía. Aquí tienes otra variante del monstruito de turno, que parece que se está riendo de todo. Dice, veréis, ya veréis qué banquete me voy a dar esta tarde. O fijaros, por ejemplo, este tipo de monstruos. O sea que, nada, la imaginación que tuviera el artista. Si el artista era bueno dibujando, pues le metía más apéndices y más elementos, claro, no pasaba nada. Y luego, pues ves, de 1717 aquí tenéis un monstruo de Hungría, también rarísimo, como veis, una cabeza de león, otras cabezas de tal, pero siempre veis con cadáveres, con piernas y tal, para que se vea que despedaza, que lo sabe hacer bien, que es una especie de matarife, y que le da igual niños, hombres, mujeres, que cuñados o que suegras, le da igual. Entonces, bueno, pues quieren mostrarlo con esta forma, nueva relación de los horrores, estragos terribles, y te lo va poniendo, además, animales, personas, a todo el mundo que pasa. Los montes de Hungría, que lo ponen sin H en aquella época. Bueno, pues ahí lo tenéis. Otro monstruo, en este caso marino, o sea, que tampoco tenía que ser terrestres o aéreos, también los había marinos, de todo tipo y de condición,
Y así se gastaban, ¿no? Un poco este tipo de pliegos, ya digo, de lo asombroso, porque en el fondo, ya digo que son un poco antecedentes de esa literatura de la criptozoología, porque en el fondo también mucho de esta literatura es realismo fantástico, o sea que también nos adelantamos, pues ya digo que esto es un invento genuino en España, nos adelantamos al realismo fantástico, porque el realismo fantástico es, coges algo que en principio es real y tú le vas añadiendo elementos imaginarios y la gente, pues si lo haces bien, la gente se lo cree. Aquí tenéis, por ejemplo, el Maestro de Jerusalén. Claro, ahí a poner Jerusalén, porque imaginaros, una ciudad sagrada, si encima aparece uno de estos bichos con calaveras que va matando a la gente, pues siempre un poco con las mismas circunstancias, ¿ves? Siempre con escamas, la cabeza de toro, etcétera. Y en este caso, pues es de Jerusalén. Pero aquí viene un caso curioso, porque hay veces que se copiaban unos a otros. Claro, hay veces que alguien tenía imaginación y lo hacía. Dice, venga, yo dibujo uno. Pero había otros que no tenían imaginación. Dice, bueno, cojo a la bestia esta, que ya la conozco, esta de, fijaros, de 1789, porque aquí os dice, de naturaleza triforme, que apareció el 16, aquí te dice hasta la fecha, el 16 de noviembre del año pasado de 1788, por supuesto que sería de 1789. Pero bueno, esta bestia que parece que gustaba mucho, creaba un cierto espasmo, pues la copia para esto, para la fiera del Espinar. Fijaros que es la misma, ¿os dais cuenta, no? O sea que no se complica la vida, mirad, ahí. Entonces, el de la fiera del Espinar, que fijaros en qué año, 1844, coge la misma y te hace... Claro, sí, le quita, pero bueno, es curioso porque el texto es distinto, ¿no? Pero bueno, pero la figura no, lo que pasa es que luego lo que se cuenta en el texto no corresponde a esta figura. Y os cuento un poco lo que ocurre, porque además hay gente que ha intentado averiguar la realidad de esta historia, porque al final es una historia relativamente reciente, casi todas son del siglo XVI, XVII, y en este estamos hablando del XIX. Entonces lo que ocurre es que justo el día que se estaba celebrando San Antonio de Padua, no San Antonio de Abad, por lo tanto el 13 de junio, entonces el 13 de junio de 1844 están todos ahí reunidos en la iglesia, habla de la Feria del Espinar de la Sierra. No hay un pueblo que se llame Espinar de la Sierra, pero se supone que hay un espinar que podría ser de Segovia y por ahí van los tiros. Entonces están todos los feligreses reunidos en la misa de 12 y cuando están tranquilamente rezando se oye un estruendo en el exterior. El suelo, el pavimento de la iglesia empieza a temblar, como si hubiera un terremoto. Se oye como si hay una tormenta pavorosa en el exterior. Y justo en ese momento, todo el mundo ya asustado, como ¿qué está pasando? Si no había tormenta, y en ese momento se desata lo que aparentemente es una tormenta casi con movimientos sísmicos. En ese momento se abre la puerta de par en par y entra un bicharraco parecido a una pantera, como así se describe en esto, con lo cual nos aparece una pantera gigantesca. Dice que mide no sé cuántas varas, que equivalen a unos 5,5 metros de longitud, imaginaros, 5,5 metros de longitud, y la pantera se hace un festín allí, hace una escabechina de mucho cuidado. Dice la crónica, dice cabezas, piernas y brazos fueron rodando por el pavimento de la iglesia, o sea, imaginaros, ¿no? Qué cosa más horrorosa. Y que había arroyos de sangre, pero no solo en la iglesia, que dejó a todos patidifusos, sino que sale de ahí y también va matando a todos los que encuentra por el pueblo. Terrible, ¿no? Hasta que, bueno, pues ese mismo día, unos milicianos montados a caballo van cargados ahí con sus armas y empiezan a dispararle. Pero hay uno que con una bala concreta y además dice que encomendándose a la Virgen María, le dispara certeramente en la cabeza y muere, no sin antes dar un salto pavoroso y un silbido que dejó a todos petrificados. Y ahí muere la bestia. Pero claro, la describen como una pantera de color negro, con mucho pelo y que no se parece para nada a esto. ¿Por qué no se parece para nada a esto? Porque lo habían copiado de la bestia de Jerusalén, el muy vago de la crónica. Pero claro, pero es que voy más allá. Yo he hecho también una averiguación, he intentado tirar del hilo, y es que tanto uno como otro copian un incidente que sí ocurrió de verdad, pero fue en Francia. Y me estoy refiriendo, Manuel, aquí te he pillado, a la bestia de Gévaudan. Hay una película que se llama Pacto de Lobos, Pacto con Lobos, donde aparece un poco descrito también un poco lo que ocurrió. Y claro, tal como se relata esto en concreto, y cómo no corresponde la ilustración con lo que dice, pero sí corresponde con una especie de pantera gigantesca, cubierta de pelo, que además iba matando a muchísima gente, pues en el siglo XVIII sí que hubo un incidente parecido en Gévaudan, que está en el sur de Francia, donde mató a hay distintas versiones, unos dicen que a 113 personas y otros dicen que a 130, pero da igual, muerto arriba, muerto abajo,
hizo también otra escabechina terrorífica, pero es que eso es un caso histórico, porque esa especie de lobo gigantesco, esa especie de pantera gigantesca, sí que existió hasta el punto que Jean Chastel es el que la bate, es otra especie de caballero, de labriego, pero que tenía un arma, y ese arma, fijaros un poco cómo se va apareciendo con la crónica. En ese arma lo que hace es que dispara 2 balas de plata, que a su vez esas balas de plata habían sido fundidas de una medalla de la Virgen que él tenía. Entonces dijo, bueno, con la medalla de la Virgen, que ya de por sí es bastante terapéutica, hace 2 balas de plata, y esas 2 balas de plata son las que le incrusta una en el corazón y otra en el cráneo de la bestia de Gévaudan. Muere, y al final incluso es disecado, y estuvo durante un tiempo, ¿no?, exhibiéndose en el Palacio de Versalles, pero al final un incendio que hubo y se cargaron a la bestia, si no hubiera llegado hasta nosotros. Pero claro, ese incidente se ve que quedó en el imaginario popular de muchos lugares, entre ellos en España. ¿Queréis ver a la bestia de Gévaudan? Para que veáis cómo parece que está describiendo a esa bestia y no a esto. Ahí la tenéis. Esta existió. Y esta hizo, ya digo, una auténtica escabechina. Ya digo, tirando por abajo, 113 muertos en 3 años. Esto no fue un solo día, fueron 3 años, le persiguieron, tal, hasta que Jean Chastel, este cazador, le dio muerte con esas balas que procedían de una medalla bendecida de la Virgen María. Bueno, pues para que veáis que muchas veces un acontecimiento histórico se puede ir distorsionando, se puede ir exagerando, y al final se convierte en estos pliegos de cordel, en estas relaciones, en estos romances de ciego, y que luego cada uno pues va añadiendo, porque compruébalo, a ver cómo lo compruebas tú aquello, ¿no? Pero bueno, es algo curioso que me ha llamado la atención, y yo creo que el origen estaría aquí, porque aquí estaríamos hablando del año 1767, es decir, como veis, casi un siglo antes de la relación de la bestia del Espinar de la Sierra. O a este, por ejemplo, dentro de ese capítulo de apariciones extrañas, las apariciones de 35 legiones de demonios en la villa de Castro de 1613, tal, y ahí lo va contando un poco, ¿no? Nada, 35 legiones de demonios. Claro, dijo 35 como pudo haber dicho 69. Lo que pasa es que 69 le parece un número un poco más extraño. Pero bueno, para que veáis, 1000 muertes, no sé qué. Hay cantidad de cosas extrañísimas que al final, veis un poco lo que se trata, declara la visión, que es un aviso del fin del mundo y del juicio final, porque normalmente este tipo de apariciones monstruosas tenían que ver con 2 cosas, o bien, por lo que decía, una especie de redención de los pecados cometidos por el pueblo, o bien que era un anticipo, una señal de que el fin estaba cerca y por lo tanto había que ir a misa, había que confesarse, había que expurgar todos los pecados, porque nos quedaban 2 telediarios, y esto era el síntoma de que la cosa iba mal. Luego no pasaba nada, y a veces pues el cura decía, bueno, no lo hemos interpretado bien,